Mediados de abril de 2020, Estados Unidos. Grupos de partidarios de Donald Trump se manifiestan en 20 estados para protestar contra el confinamiento. Multitud de banderas americanas van sin mascarilla, no respetan las distancias. Reclaman la reanudación de la actividad económica porque no se puede cerrar América. ¿Suena de algo? Mediados de mayo, Madrid. Grupos de partidarios del PP y de Vox, cayetanos como se les apodó, se manifiestan en el barrio de Salamanca, la tercera zona más rica de España, la que nunca bombardeó Franco en el 36. Multitud de banderas españolas, algunas con crespones negros, tampoco respetan las distancias, gritan libertad, libertad, dicen que están secuestrados por el gobierno legítimo de su país. ¿Se ha convertido Madrid en un laboratorio del trumpismo en España? Y anunciamos que vamos a presentar en el próximo pleno la petición de que precisamente en aras de una memoria histórica verdadera se retire en la calle a totalitarios y a golpistas, como son las calles de Indalecio Prieto y Largo Caballero. ¿De dónde vienen estos ataques a personajes históricos como Largo Caballero o las 13 Rosas? ¿Por qué ese interés en retirar símbolos de la Segunda República? La respuesta fácil sería decir que lo hacen para demostrar que la ley de memoria histórica es ridícula y lleva al conflicto entre españoles de bien. Trump ha dado alas a los que recuperan una memoria parcial de la historia de los Estados Unidos, la que permite, por ejemplo, recuperar el racismo. Vox y la Fundación Francisco Franco equiparan a las víctimas de un bando y de otro, porque reconocer que uno de los dos era moralmente superior al otro supondría deslegitimar el origen de gran parte de sus fortunas y, por supuesto, nunca dirán que unos atacaron y los otros se defendían. No olvidemos tampoco que el marqués Iván Espinosa de los Monteros o Rocío Monasterio proceden de familias que se hicieron ricas durante el franquismo y que, como la mayor parte de los millonarios de este país, deben su poder a la oligarquía que se originó en tiempos de la dictadura. Los campos de concentración que se crearon en Madrid, en los que se decía a los republicanos que no habían cometido ningún delito de sangre, que podían ir allí para expiar sus culpas y que luego serían liberados, esos campos de concentración que se instauraron en el campo de Vallecas o en Chamartín, estaban al cargo del familiar de Espinosa de los Monteros, y que importaba mucho el nombre en el franquismo de los Espinosa de los Monteros para poder hacer negocios. Reconocer que el bando franquista ejecutó un genocidio contra la población española, la que precisamente luchaba por la democracia, sería reconocer que su dinero está manchado de sangre. Además, fue un ministro de Franco el que fundó el Partido Popular, que además había firmado sentencias de muerte, había dado el visto bueno para que ejecutaran a españoles que luchaban por traer la democracia a nuestro país. Por eso, intentaron lavar la imagen, alejándose de cualquier tipo de vinculación con el franquismo, cuando Aznar o Rajoy hacían campaña electoral. Algunos llegaron a creer que era un partido limpio, nuevo, del siglo XXI, pero era una estratagema que blanqueó a dirigentes de la dictadura franquista como Suárez o como Fraga, convirtiéndolos en referentes de un nuevo centro-derecha democrático. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único dictatorial y esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la punta de lanza del PP más duro contra el gobierno de Sánchez, animada por supuesto por su mentor, José María Aznar, acompañada de un periodista oscuro que había perseguido a periodistas en Castilla-León y también de un juez que fue sospechoso en la forma en que llegó al Tribunal Constitucional amparado por el PP y que salió tampoco de una manera muy brillante por conducir ebrio y sin casco una moto, algo que fue demasiado incluso para un juez. Y no ha nombrado Trump saltándose los protocolos a una jueza para sustituir a la muy alabada jueza Ginsburg y, por cierto, ha nombrado una jueza profundamente conservadora. El discurso de Díaz Ayuso se basa en nosotros contra ellos, igual que el de Trump, un mensaje que busca enfrentar al pueblo de Madrid contra el gobierno de España e incluso contra una parte importante de los madrileños, descalificaciones, provocaciones, amenazas. Aprovechar la pandemia de la COVID-19 para dar alas a un sentimiento profundamente negativo. Hacer ruido para obligar a todos a chapotear en el barro de la confrontación. Vivir políticamente no de crear nada positivo para la ciudadanía, sino de señalar enemigos que te dan sentido como parte de esa lucha. Alentar el enfrentamiento para esconder políticas económicas dirigidas a mejorar el bolsillo de minorías privilegiadas. Polarizar la política
y al final aumentar en Madrid, en España, las desigualdades. Eso se llama trumpismo en estado puro. America first. America first. Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Y para hablar de esta forma tan peligrosa de hacer política tenemos tres personas que viven, conviven, sobreviven en Madrid. Tenemos con nosotros a Carmen Barrios, escritora. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bastante bien, ¿qué tal? Nos acompaña también Daniel Bernabé, igualmente escritor. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y cierra nuestra mesa Luis Nieto Pereira, defensor de los derechos humanos. Luis, un saludo. Hola, un saludo, buenas noches. Déjame preguntaros para arrancar en este acercamiento al trumpismo que parece que quiere representar Ayuso. Ayer mismo, ¿no?, algunos periódicos italianos y alemanes señalaban, ¿no?, esta confrontación que representa Ayuso buscando, ¿no?, encontrar un perfil propio. ¿Creéis que en el tema de la memoria histórica Madrid está representando una posibilidad de seleccionar solamente partes del pasado que se adecúan a su manera de hacer política, Carmen? Sí, desde luego. Vamos, hay una negación absoluta de la memoria histórica de la parte republicana en todos los sentidos, ¿no? Se ha visto. Ha habido unos ataques brutales, por ejemplo, desde el propio Ayuntamiento de Madrid, cuando se decidió a quitar las placas de conmemoración de Largo Caballero, o, por ejemplo, el monumento, el memorial que se había hecho en el cementerio de la Almudena, ¿no?, para recordar todo lo que sucedió en Madrid después de la guerra. Creo que tienen una política de apelación a su propio pasado y de recuperación de esa memoria franquista de la que no se quiere desprender la derecha española, ¿no? Creo que eso es muy negativo. Desde luego, desde mi punto de vista, están entrando en confrontación con consensos constitucionales que ya habíamos conseguido establecer. Y eso es muy peligroso porque con todo lo que nos está costando recuperar la memoria, ¿no?, de lo que sucedió en este país, pues claro, nos encontramos con que ahora desde instituciones como la Comunidad de Madrid o como desde el Ayuntamiento de Madrid se vuelve otra vez a recuperar los viejos mitos, ¿no?, que se establecieron tras la guerra. Daniel, hay una constante, ¿no?, en el neoliberalismo, y también lo recoge el trumpismo, de negar la memoria, ¿no?, de reescribir la historia. ¿Qué buscan con ese tipo de comportamientos? Pues una reconfiguración de la identidad. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los últimos ataques que ha hecho la derecha teóricamente liberal madrileña con apoyo de los ultras, han sido ya figuras que pertenecían al PSOE, al menos históricamente. Figuras que ya estaban establecidas desde el periodo del 78, de hecho tenían sus estatuas, tenían sus lugares de conmemoración, digamos que de una forma pautada. ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? Que se rompe una pauta. ¿Por qué se rompe? Porque la derecha en España, desde mi punto de vista, desde la victoria de Zapatero, una victoria nunca digerida, siempre enfocada a que aquello fue producto de una extraña conspiración, como todos podemos recordar, realmente lo que estaban viendo eran que en la última legislatura de Aznar, pese a contar con mayoría absoluta, Aznar no pudo llevar a cabo las medidas que tenía previstas, sino gran contestación social. ¿Qué es lo que ellos, la parte más a la derecha del PP, lee que el sentido común por aquel entonces de España, a pesar de que el PP podía ganar con mayoría absoluta, era un sentido común progresista? Y eso es lo que intentan cambiar en 2 décadas. Es una restauración, un cambio para coger a la derecha del Partido Popular y llevarla a unas posiciones pre-78 mezcladas con el ambiente neoliberal. Y en cierta manera lo han conseguido a través de un revisionismo permanente, tanto en libros. Hay que recordar que estos últimos 20 años los lineales de las librerías han cambiado. Si veis los 100 libros más vendidos de política ahora mismo en España, son en su mayoría libros derechistas. A través de aquello que se llamó el TDT Party,
otra vez con la resonancia al previo Trump, ¿no? Aquel Tea Party de Sarah Palin, si recordáis, a finales de los 2000, ¿no? Aquella primera reconfiguración del Partido Republicano norteamericano en algo mucho más radical. Y, por supuesto, con determinados políticos como Esperanza Aguirre, que fueron los primeros en empezar a meter igual una cuña contra algunos consensos establecidos. Si recordamos a Aguirre, por ejemplo, tenía siempre una gran intención de meterse con el comunismo, y sacaba debates sobre la URSS y el comunismo en la Asamblea de Madrid, y los grupos de la izquierda la miraban un poco sorprendidos, diciendo, pero esta señora que viene a decirnos esto, ir poco a poco asentando una nueva base. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto a cabo? Que probablemente el resultado no ha sido el que ellos esperaban, es decir, que todo el PP fuera hacia la derecha, sino que ahora mismo tenemos pues 3 partidos de derecha, uno de ellos ultraderechista sin ningún tipo de ambaje, y unos sectores del PP representados especialmente por Ayuso, por una cuestión muy sencilla, porque Madrid es un centro de poder económico que tiene sus propias dinámicas aparte del resto del Estado, que digamos, han encastillado, se han hecho una fortaleza y van a seguir adelante con ese tipo de cuestiones. Es una mezcla entre necesidades económicas de una élite muy concreta y una nueva reconfiguración identitaria. Esto es, yo creo, que lo que permea todo el asunto. Claro, Luis, pero déjame preguntarte a ti también. Yo recuerdo a Aznar haciendo un cambio radical, queriendo liberarse, ¿no?, de las herencias franquistas, queriendo hablar de una manera, bueno, centrista, y ese centrismo pasaba por renegar de su pasado franquista. ¿Qué ha ocurrido para que la derecha haya vuelto otra vez por sus fueros y otra vez piense que su legitimidad tiene más que ver con 1936 que con una victoria electoral? No olvidemos que hace poco la propia derecha dijo que había que hacer una lucha cultural, que la cultura estaba siendo en manos de la izquierda, y como Daniel muy bien ha dicho, desde hace un par de años FAES ha sacado una línea, una directriz clara de que la cultura es importante, de que la narrativa es importante, y hay que asentar otra narrativa, y esa narrativa tiene que ver con el revisionismo y tiene que ver con volver a unos ciertos orígenes del franquismo. No olvidemos que el Partido Popular, no, a diferencia en Alemania, a diferencia de Italia, no se ha enfrentado al franquismo, y de hecho Ayuso y Martínez Almeida en el ayuntamiento dijéramos que son los nietos, no solo culturales, sino también en sus familias del franquismo. Todo esto lleva a que en esa batalla cultural la memoria histórica tenía y tiene un papel fundamental en la ciudad de Madrid, y había que atacarla, había que enfrentarla, y el Partido Popular se opone al traslado de Franco del Valle de los Caídos. El Partido Popular, Martínez Almeida, en el Ayuntamiento de Madrid, acuerdan levantar las placas de Indalecio Prieto y de Largo Caballero, y además eso cohesiona a su propia gente de derechas. La cohesiona, es decir, les da un sentido, les da una cohesión, y además le hace una cohesión de enfrentar a una parte de Madrid con otra parte de Madrid. No olvidemos un dato interesante. Cuando ahora Madrid estuvimos en el Ayuntamiento de Madrid y tratamos el tema de la memoria histórica, el planteamiento era cómo hacemos, con todos los problemas y todos los defectos, pero cómo hacemos un trabajo de memoria histórica que pueda ser incluyente, que pueda ser consensuado, que pueda trabajarse y que realmente tenga en cuenta a la mayor parte de los madrileños y las madrileñas. La derecha no piensa en eso, piensa en una memoria excluyente, dogmática y sectaria para los suyos. Voy a poner un ejemplo. Quizá la foto es, vamos a hacer esta memoria para los que salieron en Núñez de Balboa, y vamos a hacer una memoria en contra de esa placa que todos los meses se vandaliza, que es la de Yolanda González en un parque de Aluche. Yo, cuando trabajé en el ayuntamiento como asesor en Latina, todos los meses teníamos que mandar a los servicios municipales porque vandalizaban esa placa de una antifascista que fue asesinada por Fuerza Nueva, Yolanda González. Es decir, esas dos imágenes de contemporizar con el vandalismo de la placa de Yolanda
y sin embargo también contemporizar con la gente que salía gritando en los momentos del COVID, que atacaba fundamentalmente, y salían en Núñez de Balboa, yo creo que es la imagen de esa derecha que excluyente y dogmática, revisionista, que no ha sido capaz de enfrentar su herencia franquista, lo que intenta es implantar una nueva narrativa en la ciudad de Madrid. Claro, pero dejadme preguntaros a los tres dónde está en todo esto la izquierda, porque si de repente la derecha decide volver por sus fueros fascistas y la izquierda se siente desarmada para defenderse, luego pasa lo que pasa. Yo lo que creo es que, primero, no es solamente, también está, pero no es solamente una reconfiguración hacia las líneas clásicas ultras de la derecha en España. Eso está presente sin duda alguna y les encanta ese sentido fascista, ¿no?, que han tenido siempre. Pero hay, por ejemplo, también una influencia clara de lo norteamericano. A mí me sorprendió mucho en la pandemia, y ahora contesto la pregunta, ver cómo la portavoz popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, una mujer joven, Noelia Núñez, tenía en su despacho, lo puso ella la foto, ¿no?, una bandera de Gadsden, típica enseña utilizada por los sectores más radicales del trumpismo, incluso aquellas milicias armadas, ¿no? ¿Qué ha sucedido para que es lo que hemos estado viendo, para que los jóvenes afiliados al Partido Popular pasen de poner en sus perfiles en la crisis la bandera de la UE a poner símbolos ultraderechistas norteamericanos? ¿Qué es lo que ocurre? Que por el otro lado, como decía Luis, están enfrentando una parte de Madrid con otra. Yo una de las partes sí la tengo cada vez más clara, les veo cada vez identitariamente más unidos, pero la otra, la parte progresista en el sentido ideológico y la parte de clase trabajadora en el sentido de relación con el sistema productivo, la veo cada vez más difuminada. Es decir, hay que tener en cuenta que es que la izquierda en Madrid a nivel autonómico no gana desde 1995. Estamos hablando ya de un periodo muy largo. Y insisto, creo que esta reconfiguración identitaria tiene mucho que ver con las necesidades económicas de las élites madrileñas. El tener una fuerza de choque, una guardia pretoriana que guarde sus intereses. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista sucede? Que la izquierda pues, ha ido probando en estos últimos 30 años muchas recetas y ninguna parece haber dado con la clave para poder al menos ganar un proceso electoral autonómico, aunque se ganó en el 2003 y ocurrió lo de Tamayo y Sáez, aunque se estuvo a punto en estas últimas elecciones de poder haber ganado, pero las discrepancias entre la propia izquierda lo impidieron. Bueno, aparte de las cuestiones electorales concretas, falta, un proyecto a medio plazo de reconfiguración de la identidad de la izquierda en Madrid, porque desde mi punto de vista es que creo que estamos muy huérfanos y que tiramos mucho de las cuestiones del pasado, del cinturón rojo, de no sé qué, de tal, pero es que, claro, sociológicamente han cambiado todo mucho también, ¿no? Ese es uno de los problemas que yo veo. Yeah. Carmen, ¿ibas a decir algo? Sí, yo también quiero apuntar una cosa. Yo creo que, como ha dicho Daniel ahora, la derecha en Madrid lleva gobernando muchísimos años seguidos. Y eso ha instalado una cultura del individualismo neoliberal que a la izquierda nos ha afectado también. Y entonces en la izquierda nos estamos dedicando más a competir entre nosotros que a buscar caminos comunes que nos saquen del atolladero social en el que nos encontramos en esta comunidad y de tantas desigualdades que se van acumulando en todos los aspectos, ¿no? Desigualdades económicas que se ven en los barrios, como decía Luis, porque está ocurriendo un enfrentamiento social cierto, y desigualdades de todo tipo. Y luego también tenemos que tener en cuenta otra cosa. España tiene una educación democrática muy precaria. Llevamos muy pocos años educándonos en democracia y es la única democracia de Europa que no se asienta sobre la derrota del fascismo, sino que aquí construimos una transición acordada y acordada bajo el miedo, ¿no? Y entonces creo que eso es una cosa que hay que empezar a explicitar, por ejemplo, en la educación pública.
Hace poco estuve en un colegio, en un instituto, comentando sobre la memoria de las mujeres contra la lucha de las mujeres contra el fascismo, y me sorprendió alguna de las preguntas que me hicieron los alumnos. Por ejemplo, uno me preguntó qué era una huelga. Estamos hablando de alumnos de bachillerato. Quiero decir, eso es un déficit de cultura democrática gigantesca, que en España no se ha cultivado en la escuela. Y si no empezamos por ahí, es muy difícil avanzar. En la escuela tiene que haber ese tipo de educación democrática. Tenemos que exigirla. Claro, pero yo os preguntaba, y tú, Luis, ahí eres como víctima del franquismo, ¿no? Por ser una persona torturada. El papel, por ejemplo, que yo no dejo de recordar del Partido Socialista cuando invita a desfilar un 12 de octubre a un tipo de la División Azul que fue a pelear junto a Hitler, junto con un tipo republicano que estuvo con Leclerc y que entró en el 44 a liberar París, ¿no? Ese intento de juntar a los defensores de la democracia con los fascistas el Día Nacional de España, ¿no? Y por tanto, con ese complejo de intentar equiparar a víctimas y verdugos, ¿cómo demonios luego vamos a acordarnos de las víctimas del franquismo, como es tu caso, Luis? Yo creo que eso tiene antecedentes. Yo siempre me recordaré cuando era mucho más joven, en plena transición, cuando se le pide a gente militante de izquierdas que ellos que siempre se habían sentido republicanos, que siempre habían salido con su bandera republicana, y salen a las manifestaciones porque se lo habían dicho sus dirigentes partidarios con la bandera roja igualda. Y salen por disciplina, pero salen llorando, gente mayor, gente que podían ser mis padres, mis abuelos. Y entonces ahí se genera una especie de consenso de que hay que olvidar el pasado, tenemos que ir hacia el futuro, y en ese futuro cabemos todos, los torturadores y los torturados. Que bueno, que fue una fase histórica donde a algunos se le debió de ocurrir que le tocaba ser torturador o que le debería tocar ser franquista y enfrentarse a la sociedad, y otros que nos tocó pues luchar en nuestros barrios por traer la democracia, y por eso fuimos víctimas o fuimos torturados. Yo creo que si bien hay que trabajar en educación, hay que trabajar con toda la sociedad, lo que no se puede es olvidar. Es decir, no se puede olvidar. Hay que explicarle a la gente lo que pasó, y hay que explicarle a la gente que hubo torturadores y torturados, y que los torturadores eran ejecutores de una política de tortura, una política determinada, y los torturados lo fuimos por luchar por la democracia. A mí me molesta mucho, y como a mí, a mucha gente que luchamos por la democracia y que eso nos llevó a compartir cárceles o a ser torturados, que ahora gente como Ayuso o gente como Almeida o gente como del Partido Popular, que no solo no hicieron nada por traer la democracia, sino que viniendo del franquismo resulta que se aprovecharon de ella, ahora se permitan dar lecciones de memoria histórica, de la reconciliación, de cómo tenemos que situarnos entre la vida. Yo creo que lo mínimo que podían tener por decencia era callarse, porque ellos sí que no hicieron nada por traer la democracia. La democracia la trajeron las víctimas, la gente torturada, la gente que ha estado en la brecha, y ellos están beneficiando de todo el trabajo de millones y millones de ciudadanos de este país que con su vida y con su lucha nos han traído hasta aquí, ¿no? Déjame preguntaros, porque el trumpismo, aparte de ese elemento ideológico, ¿no?, de recuperar esa memoria, ¿no?, sudista, esa memoria de la defensa de la esclavitud, o esa memoria, bueno, mítica, ¿no?, de unos Estados Unidos poco menos que del Far West, ¿no?, que ya la había también anticipado Ronald Reagan de alguna manera, y que, como bien planteaba Daniel, bueno, pues el Tea Party es como la exageración de eso, que al final se concreta en Trump, igual que Faes ha hecho un discurso, ¿no?, que es el que nos lleva a la guerra de Irak, y que de alguna manera después, en esa reconstrucción histórica, representa a Ayuso. Pero detrás de esto, en el trumpismo, hay un modelo económico, ¿no? Y la pregunta que os tengo que haceros es, bueno, ese modelo económico trumpista, ¿cómo se manifiesta en Madrid, Daniel? Es que es indispensable entender que
desde mi punto de vista, creo que las dinámicas culturales identitarias y el modelo económico están estrechamente unidos. O sea, como decían Carmen y Luis, es absolutamente necesario el tener una cierta memoria democrática, el saber cómo han sucedido los acontecimientos, cuáles son los protagonistas y los apellidos. Eso está claro. Pero el hecho de que ellos hayan conseguido reescribir de una forma, pues bueno, para sus intereses, todo lo que ha sido nuestra memoria reciente tiene que ver mucho con que también han implantado en Madrid un modelo económico muy concreto, un modelo económico totalmente neoliberal. En ese sentido, no se puede hacer una división entre los que son, digamos, de derechas moralmente y entonces están solo centrados en la reescritura del pasado y digamos que luego los del dinero que están a sus cosas. No, ambas cuestiones están literalmente unidas. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque bueno, es que Madrid está siendo así durante los últimos 30 años uno de los mayores experimentos neoliberales de Europa. ¿Qué es lo que sucede? Que creo que la izquierda tiene que entender que para desarrollar su programa de identidad cultural, es decir, aplicar exactamente qué es lo que ha sucedido en este país, quiénes son los protagonistas de lo que estábamos hablando, tiene que también tener un modelo propio económico en la Comunidad de Madrid, sabiendo además que la Comunidad de Madrid tiene unas especificidades propias en cuestiones económicas. Es decir, estamos hablando de algo que podríamos llamar la España llenísima, en oposición a la España vaciada, ¿no? España llenísima porque en la Comunidad de Madrid hay una serie de ubicaciones donde hay unos graves problemas de transporte en el sentido de traslado de la fuerza productiva de donde vive hacia donde trabaja. Hay unos graves problemas de vivienda, probablemente los más graves de España, con una subida del alquiler impresionante. Y luego, en la propia cuestión del trabajo, se pone en el centro del tablero, pero sin embargo políticamente se ha tratado muy poco en los últimos tiempos. El trabajo se daba como algo ya que sucedía, prácticamente al margen de la política. En Madrid suele haber trabajo, más que en otras comunidades autónomas, pero sin embargo es un trabajo muy relacionado con unos servicios cada vez más depauperados y cada vez con una dificultad mayor para que el trabajador se afilie a un sindicato, por ejemplo, y pueda llevar adelante su trabajo en unas condiciones dignas. Ese creo que tiene que ser el centro de la actividad política de la izquierda para poder, partiendo de ahí, crear un árbol cultural que arrope al resto. Pero no podemos separar ambas facetas porque si no, nuestra crítica únicamente es moral, que no es malo, pero es menos efectivo a no ser que se una con un programa económico específico para Madrid. ¿Hay un trumpismo económico en Madrid, Luis? Evidentemente hay un trumpismo económico en Madrid y no olvidemos que Ayuso y Martínez Almeida quieren convertir Madrid en un dumping económico. Es decir, una comunidad que es de las que tiene la renta de PIB más alta de toda España y, sin embargo, la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es amplísima, ¿no? Es decir, quieren construir un dumping económico de barra libre para los millonarios. Es decir, el otro decía, Ximo Puig decía que ya está bien de que con este modelo que quieren construir en Madrid se lleven recursos de la Comunidad Valenciana a Madrid. En estos momentos Díaz Ayuso está haciendo en Cataluña competencia para traerse recursos de Cataluña para Madrid. Quiero decir con esto que quieren construir en Madrid un dumping económico donde la gente con mayores recursos económicos se sienta a gusto, pague pocos impuestos, no pague por ejemplo, dinero por sus herencias, y luego necesitamos dinero para los recursos de la mayor parte de la población, y los recursos son los que son. Si no ingresas, no gastas. Este es el modelo que están construyendo. Claro, pero ese modelo nacionalista madrileño, que a veces escuchas a Ayuso y parece que estás escuchando a Puigdemont, rompe España, ¿no? Sí, bueno, totalmente. ellos consideran, Ayuso y Almeida consideran que Madrid es en estos momentos como la Numancia, la que tiene que resistir, la que tiene que generar un faro para el resto de España. Y ese faro es un faro, como decía Daniel, económico, basado en darle la mayor facilidad a la gente con recursos y ponerle la vida complicada a la gente con menos recursos. Es decir, cada vez
hay menos recursos para educación, cada vez hay menos recursos para médicos, para enfermeras, pero curiosamente hay dinero para construir un hospital que empezó costando 50 millones y vale 100 millones, ¿no? Es el modelo que están construyendo. Es el modelo para la iniciativa privada y para que la gente más rica sea aún más rica a cuenta de la depauperación de la gente más pobre que vive en barrios que yo os tengo que decir un descubrimiento. Es decir, yo llevo en Madrid 30 años y en el último trabajo en el Ayuntamiento de Madrid he descubierto barrios que podían ser de países de América Latina con un nivel de pobreza impresionante y están a 20 minutos de sol y la mayor parte de los madrileños no lo conocíamos o yo no lo conocía. Y cuando pregunto a la gente, dice que eso está en Madrid. Pues sí, está en Madrid y la gente vive en esas condiciones económicas y sociales. Entonces, ¿podemos hablar de que hay una suerte de nacionalismo madrileño parecido a ese America First del que habla Trump, Carmen? Sí, sí, desde mi punto de vista sí. Además, creo que se está utilizando a la Comunidad de Madrid como ariete permanente contra el gobierno. Si el gobierno se posiciona, por ejemplo, en las políticas de salud pública que se está posicionando siempre a la contra, solicitan medidas, el gobierno atiende y ellos se posicionan a la contra cada vez con más fuerza, ¿no? Entonces creo que están en esa posición, desde luego. A mí me parece muy, muy dramático lo que está pasando aquí, en esta comunidad. Y creo que nosotros, las izquierdas, tenemos un problema grave porque no estamos sabiendo contestar eso. Y bueno, a mí me preocupa. De hecho, hay una cosa a la que os habéis referido antes. En políticas económicas teníamos en mente siempre la redistribución de la riqueza, hacer políticas fiscales de redistribución de la riqueza, y ahora mismo en Madrid no se puede decir que haya un consenso sobre eso, ¿no? en las izquierdas. Entonces, con la que está cayendo, quiero decir, con gente que hay en los barrios que está pasando hambre, ¿no? Que se está viendo que hay colas de hambre en muchísimos barrios de Madrid y se está solucionando con la ayuda, entre comillas, de los vecinos y las vecinas que buenamente pueden de forma solidaria, ¿no? Hay una brecha social enorme que no se ataja. Daniel. La sensación a veces es que creo que desde la política nacional, desde la izquierda nacional, a Madrid se la da por perdida. Desde el PSOE hasta Unidas Podemos y más allá. Esa es la sensación que yo tengo algunas veces y creo que se comete un error. Porque se la da por perdida en el sentido que sabemos que en España se pueden ganar gobiernos sin ganar Madrid. Eso está claro, ¿no? Por una serie de dinámicas electorales puede ocurrir. El problema, y esto advertía, fíjate, Jiménez de los Santos, en las semanas álgidas del enfrentamiento Ayuso-Gobierno Central, septiembre aproximadamente, Los Santos yo lo escuché en un programa y decía algo así como: quieren que caiga Madrid, ¿no? Tal como se pone él, muy, muy exaltado. Quieren que caiga Madrid porque es nuestro último bastión, más o menos vino a decir. Y tenía toda la razón. Si Madrid ahora mismo es el último reducto que le queda al proyecto de la derecha más radical en toda España. Si Madrid cambiara de signo, estaríamos hablando que el proyecto de la derecha más ultra, y no estoy hablando solo de Vox, sino de la derecha más ultra, que también implica sectores del PP, que se coaligan perfectamente y que, de hecho, en la Asamblea de Madrid es el lugar donde a Vox menos se les oye, porque ya su espacio está ocupado por Ayuso. En ese sentido, si a ellos Madrid les fallara, no solamente tendrían un problema de tener un resorte clave, tanto económico como político, como de visualidad, como de creación de nuevas identidades para el resto de España, sino que tendrían otro problema más grave y es lo que les da mucho miedo. Si en Madrid han existido los principales casos de corrupción de la anterior década en toda España, yo lo que no me puedo creer es que si se destapara, quiero decir, si cambiara el gobierno, no nos encontráramos no muertos debajo de las alfombras, sino en los armarios, en los entretechos y detrás de los tabiques. Lo que tiene que haber todavía, que no conocemos, después de 30 años, de unos gobiernos no solamente de derecha, sino que han aplicado unas técnicas económicas que se conocen básicamente como corrupción, que es la extracción de dinero público mediante conseguidores para una serie de intereses privados y para la financiación de sus organizaciones políticas y de sus fundaciones afines. Si el gobierno cambia, podríamos llegar incluso a hablar de la necesidad de una refundación, el gobierno del Madrid, de una refundación incluso del PP, porque lo que podríamos conocer, que aún no conocemos dentro del entramado de poder madrileño,
yo intuyo, igual que intuimos todos, que puede ser gravísimo. ¿Qué le pasa a Luis? Yo creo en eso, Juan Carlos, que has planteado. Indudablemente se intenta construir una especie de nacionalismo madrileño en confrontación con el gobierno central y basado en agravios comparativos. Lo hemos visto a lo largo de la pandemia y seguimos en estos momentos. Y yo creo que la izquierda tiene que volver a su sitio original, es decir, tiene que volver a los barrios, a los distritos, a trabajar con la gente y a ir construyendo desde ahí un referente cultural, un referente económico ante ese Madrid de Ayuso y ese Madrid de Almeida. No podemos abandonar los barrios, no podemos abandonar toda esta gente que está trabajando en los barrios, porque esa es la base social de la izquierda y esa es la base social para enfrentar a esa derecha que es la derecha de Núñez de Balboa. Dejadme preguntaros para marcharnos, y os pido que me lo contéis en un minuto, 3 aspectos que creo que tienen que ver con el trumpismo, que conocéis cada uno de vosotros perfectamente y que creo que forman parte de una identidad que está intentando construir Ayuso. Empiezo por ti, Carmen. El trumpismo y su lucha contra el feminismo, en el caso de Madrid, la lucha contra el feminismo que representa el Partido Popular y que representa también Ayuso. Sí, hay un ataque permanente al feminismo y a las mujeres, porque el feminismo ataca las bases del sistema, tanto del sistema económico que tenemos como del sistema cultural. Controlar a las mujeres desde el dominio que significa el patriarcado, significa que tú estás controlando a más de la mitad de la población. Y hay un ataque, pues, que se hace con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Queriendo resignificar continuamente si hemos establecido consensos como lo que significa la violencia contra las mujeres, la violencia machista, ellos la sacan de contexto y vuelven a hablar otra vez de violencia en el entorno familiar y este tipo de cosas, ¿no? Hablando todo el tiempo de ideología de género, como si nosotras quisiéramos imponer no sé qué cuestiones, ¿no? Cuando lo que estamos hablando todo el tiempo es de instalar políticas de igualdad y políticas de diálogo que son necesarias para transformar la sociedad. Y en este sentido, desde el feminismo, por ejemplo, se ha planteado otro tipo de economía, una economía de los cuidados que puede ayudar a que la sociedad se reorganice de otra forma, ¿no? Y eso, por ejemplo, va en nuestro programa electoral, va en el programa electoral de Unidas Podemos, por ejemplo, que es una cosa también que se está tratando aquí. Luis, otro de los elementos centrales del trumpismo es su confrontación con los derechos humanos, que se verifica de una manera radical con su comportamiento con los inmigrantes. ¿Hay en esa dirección trumpismo en Ayuso? Indudablemente, en esa construcción de ese nacionalismo madrileño, siempre el trumpismo intenta enfrentar a los de aquí con los de allá. Yo siempre digo, bueno, ¿quiénes son los de allá? Porque yo soy de Vigo y no sé vosotros de dónde sois, pero la mayor parte de la gente de Madrid somos de la diáspora, ¿no? Pero ellos lo están concentrando en los de allá con la gente de América Latina, con la gente de África, con la gente de Marruecos. Los de allá no son los que los llevan a Marbella, la gente de Oriente Medio que tiene mucho dinero, curiosamente, no, son la gente que viene expulsada de guerras, son la gente que viene de la miseria y que con muchas dificultades llega a Madrid para buscarse un medio de trabajo para su familia. Entonces intentan enfrentar a la mayor parte de los madrileños con este conjunto de personas que además están en unas condiciones económicas muy precarias. Y ahí la izquierda tiene que tener no solo una seña de identidad, sino un trabajo sistemático para desarbolar a Ayuso. Es decir, el problema de la gente de Madrid no es que haya inmigrantes que no sacan el trabajo. Desgraciadamente no nos lo pueden sacar porque nadie les da trabajo. El problema en Madrid son las políticas de derechas de Ayuso y de Almeida, que son políticas que no van para que la gente tenga una vivienda, que la educación está depauperada, que la sanidad tiene problemas, que no hay médicos, que no hay empleo, que hay un 20% de desigualdades entre los más ricos y los más pobres. Ese es el problema y el enemigo son las políticas de la derecha. La gente que viene de la inmigración es gente de escasos recursos y ahí la derecha tiene que generar una unidad con la población inmigrante para que juntos
juntos, los de abajo, juntos desde los barrios. Ahora es muy curioso, Carmen lo sabe porque lo vio en Moratalaz y yo lo he visto en otros barrios. Cuando uno va a las colas pidiendo alimentos, nadie le dice yo soy marroquí y tal. No, somos gente nacida en diferentes sitios con unas condiciones económicas depauperadas que necesitamos comer y por eso estamos en esa cola. Daniel, quería preguntarte a ti algo que sin lo cual el trumpismo no existiría, que es el apoyo de los medios de comunicación. Y aquí vemos que Díaz Ayuso se ha convertido en la niña mimada, no sé, de Ana Rosa Quintana, de Susana Griso, de la COPE, por supuesto de Telemadrid. ¿Hay un trumpismo mediático en Madrid? Sí, pero sobre todo porque es que las grandes empresas de comunicación se sitúan en Madrid, la gran mayoría, exceptuando unas pocas cabeceras. Se me ocurre ahora como La Vanguardia, que han tomado una relevancia nacional en los últimos años, están situadas en Barcelona. El resto de grandes corporaciones comunicativas están en Madrid. Y esto tiene una relación también pues, con una serie de sinergias que se producen no entre el poder central del gobierno, sino entre el poder del gobierno madrileño y esa serie de empresas. Yo creo, por otro lado, que esta sobreexposición de Ayuso es absolutamente buscada, está coordinada, evidentemente, con algunos programas y algunos profesionales comunicativos pues, que están totalmente entregados a la causa de la derecha más radical de España, pero que eso también puede ser o debe ser utilizado por la izquierda como piedra de toque contra la propia Ayuso. Es decir, estamos en un momento donde creo, en un momento de un cambio muy profundo a todos los niveles, europeo, español, y donde al final yo creo que las dos esferas que se van a enfrentar van a ser la esfera de la política útil y la esfera de esta política declarativa, conflictiva y que lo único que busca es el enfrentamiento y la bronca permanente. ¿Qué es objetivamente lo que ha hecho Ayuso en 2 años, un año y pico de legislatura? Ha hecho muy poco, no ha hecho prácticamente nada y no va a hacer nada. No va a tener grandes proyectos que transformen la ciudad de una u otra manera, sino que su política únicamente se basa en algo que se ha basado mucho en la de Trump, que es constantemente en crear conflictos artificiales en los que ella chapotea a gusto. Trump al final, de sus grandes medidas, tampoco hizo mal la mayoría, o sea, era incapaz luego de ni siquiera acabar aquel muro que prometió, ¿no?, contra México, pero Ayuso en ese sentido gira por ahí. Por lo tanto, creo que una de las formas que mediáticamente se puede golpear a Ayuso es mostrando efectivamente la realidad de su incapacidad, ¿de acuerdo? La realidad de su incapacidad. Es verdad que con el problema que existe siempre, que gran parte de los medios están no solamente en manos privadas, sino en unas manos privadas que tienen unos intereses ideológicos y económicos que Ayuso con sus políticas favorece. Parece evidente que tanto Trump como Ayuso bajan la política al barro y ellos en el barro tienen, no sé si posibilidades de ganar, pero por lo menos de sobrevivir mejor que donde funcionan los diálogos basados en los argumentos y en las mejores explicaciones. Y es verdad que generar conflicto, bueno, pues aumenta las audiencias, no solventa nada, pero nos tiene entretenidos. Lo último, este hospital de las pandemias, que no parece que sea la solución a los problemas que tiene Madrid respecto de la COVID-19, pero que obliga a hablar de él, ¿no?, aunque después sean incapaces ni siquiera de reunir a los sanitarios que necesitan para cumplirlo. Quizá, como planteaba Luis Nieto, la solución sea confiar en que los buenos argumentos terminen funcionando, pero para eso necesitamos bajar a las calles, a los pueblos, a los barrios, a los círculos, a explicar que es posible una política alternativa. Y eso hemos intentado con este Plaza República. Daniel Bernabé, Luis Nieto y Carmen Barrios, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plaza pública de nuestra frontera en este día lluvioso en Madrid. Muchas gracias y un fuerte abrazo a los tres. Muchas gracias, un abrazo.